Valerion regresaba a desembarco del rey. Habían pasado largos años desde que se viera el terror negro por última vez en los cielos de la ciudad, y colmó de horror a muchos desembarqueños que se preguntaban si, de alguna manera, Maegor el Cruel había salido de la fosa para volver a montar a sus lomos. Ay, el jinete que colgaba de su pescuezo no era un rey, sino una niña moribunda. La sombra de Valerion se cernió sobre los patios y edificios de la Fortaleza Roja cuando descendió con sus gigantescas alas batiendo el aire para aterrizar en el patio interior del torreón de Maegor. Apenas había tocado tierra cuando la princesa aérea cayó de su lomo. Aún a quienes la habían tratado durante sus mejores años en la corte les costó reconocerla. Se encontraba prácticamente desnuda. No llevaba sino jirones y harapos que le colgaban de piernas y brazos. Tenía el cabello alborotado y apelmazado y los miembros más flacos que palos. «Por favor», gritó a los caballeros, escuderos y sirvientes que la habían visto descender. Entonces, mientras estos corrían hacia ella, dijo: «Yo nunca...» y se desplomó. Ser Lucamore Strong se encontraba en su puesto, en el puente que cruza el foso seco que rodea el torreón de Maegor. Apartando a los mirones, alzó a la princesa en brazos y atravesó con ella el alcázar para llevarla ante el gran maestre Benifer. Más adelante diría a quienes quisieran escucharlo que la niña estaba congestionada y ardiendo en fiebre, con la piel tan abrasadora que sentía el calor aún a través de las escamas esmaltadas de la armadura. Tenía también los ojos inyectados en sangre, afirmó el caballero, y había algo dentro de ella, algo que se movía y la hacía temblar y retorcerse en mis brazos. No estuvo narrando tales historias durante demasiado tiempo. De todos modos, al día siguiente, el rey Jaehaerys lo mandó llamar y le ordenó no volver a hablar de la princesa. Se convocó a los reyes de inmediato, pero cuando llegaron a las cámaras del gran maestre Benifer, éste les prohibió la entrada. «No os conviene verla de este modo», les dijo, «y sería negligente si os dejase aproximaros». Se apostaron guardias a la puerta para evitar también que entrasen sirvientes. Tan solo se admitió al septón Barth para que le administrara los ritos fúnebres. Benifer hizo lo que pudo por la enferma princesa. Le dio la leche de la amapola y la sumergió en una tina de hielo para bajarle la fiebre, pero sus esfuerzos no dieron fruto alguno. Mientras millares de plebeyos se congregaban en el septo de la Fortaleza Roja a fin de orar por ella, Jaehaerys y Alysanne velaban frente a la puerta del maestre. El sol ya se había puesto y se aproximaba la hora del murciélago cuando Barth salió a anunciar que Aérea Targaryen había fallecido. Se entregó la princesa a las llamas al alborear el día siguiente, con el cuerpo envuelto en fino lino blanco de pies a cabeza. El gran maestre Benifer, que le había dispuesto la pira funeraria, parecía medio muerto a sí mismo, según confiaría Lord Redwyne a sus hijos. El monarca anunció que a su sobrina se le había llevado la fiebre y pidió al reino que rezase por ella. Desembarco del rey tuvo unos días de luto hasta que la vida siguió su curso y ahí acabó todo. No obstante, aún había misterios por desvelar. Incluso hoy, siglos más tarde, no estamos más cerca de averiguar la verdad. Más de 40 hombres habían servido al trono de hierro como grandes maestres. Sus dietarios, misivas, relaciones, memorias y candelarios cortesanos son nuestros mejores archivos de los sucesos que fueron testigos. No todos ellos hicieron gala de igual diligencia. Mientras que algunos nos legaron grandes volúmenes llenos de palabras hueras, sin dejar de reseñar jamás que había tomado el rey para comer, y si el plato había sido de su agrado. Otros no redactaban más que media docena misivas anuales. En este aspecto, Benifer se encuentra entre los mejores, y sus cartas y diarios nos brindan relaciones detalladas de todo cuanto vio, hizo y atestiguó mientras estuvo al servicio del rey Jaehaerys y anteriormente de su tío Maegor. Aún así, en todos los escritos de Benifer no se encuentra una sola palabra concerniente al regreso de Aérea Targaryen y su dragón robado a desembarco del rey, ni al fallecimiento de la joven princesa. Afortunadamente, el septón Barth no fue tan reticente, y es a su narración a la que ahora debemos recurrir. Barth escribió: 3 días han pasado desde que pereció la princesa, y no he logrado conciliar el sueño. Ignoro si volveré a dormir algún día. La madre es misericordiosa, y el Padre Supremo juzga a todo hombre con justicia, pero no hubo misericordia en lo que padeció nuestra pobre princesa.
¿Cómo pudieron los dioses estar tan ciegos o ser tan insensibles como para permitir tal horror? ¿O cabe la posibilidad de que haya otras deidades en este universo, dioses malignos y monstruosos como aquellos sobre los que nos advierten los clérigos del rojo Rolor, y contra cuya malicia los reyes y los dioses de los hombres no son sino meras moscas? No lo sé, no quiero saberlo. Si esto me convierte en un sextón sin fe, que así sea. Tanto el gran maestre Benifer como yo hemos quedado de acuerdo en no contar a nadie cuanto vimos y experimentamos en sus cámaras mientras la pobre niña yacía a las puertas de la muerte. Ni al rey ni a la reina, ni a su madre, ni siquiera a los archimaestres de la ciudadela, pero los recuerdos no me abandonan, de modo que los plasmaré aquí. Tal vez cuando se encuentren y se lean, los hombres hayan llegado ya a comprender mejor tales males. Hemos dicho a todo el mundo que la princesa Aérea murió de fiebres. Y es cierto en sentido estricto, pero se trataba de una fiebre que jamás se había visto y que espero no volver a ver nunca. La princesa estaba ardiendo, tenía la piel roja e inflamada y cuando le ponía la mano en la frente para ver cuán caliente estaba, era como meterla en una olla de aceite hirviente. Apenas le quedaba un adarme de carne sobre los huesos. Tan demacrada y consumida se encontraba, pero además pudimos observar ciertos abultamientos en su interior, como si la piel se inflase y luego volviera a hundirse, como si, no como si, ya que tal era la verdad, había cosas en su interior, cosas vivas que se movían y se retorcían, tal vez en busca de una salida, y que le causaban tan grandes dolores que ni la leche de la amapola la aliviaba. Dijimos al rey, como desde luego dijimos a su madre, que Aérea no habló en ningún momento, aunque es mentira. Rezo por olvidar pronto ciertas cosas que susurró a través de sus ajados y sanguinolentos labios. No logro olvidar cómo suplicaba la misericordiosa muerte. Todas las artes del maestre se vieron impotentes contra la fiebre, si es que en efecto podemos dar a tal horror un nombre tan común. El modo más sencillo de explicarlo es que la pobre niña se cocía por dentro. La carne se oscurecía más y luego comenzaba a resquebrajarse, hasta que la piel ya no se asemejaba más que los 7 me perdonen, cortezas de cerdo. Finos hilillos de humo le surgían de la boca, la nariz e incluso, y más obscenamente, los labios menores. Para entonces ya había dejado de hablar, si bien los seres de su interior continuaban moviéndose. Los mismísimos ojos se le cosieron en el cráneo y acabaron por abrirse como 2 huevos abandonados durante demasiado tiempo en agua hirviendo. Me pareció la cosa más horrible que jamás hubiera visto, pero pronto me desengañé, ya que un horror aún peor me aguardaba. Cuando llegó Benifer y yo introdujimos a la pequeña en una bañera y la cubrimos con hielo, la impresión provocada por la inmersión le detuvo el corazón inmediatamente. Me digo, de ser así, fue una clemencia, ya que entonces salieron los seres de su interior. Los seres, la madre nos asista, no sé cómo referirme a ellos, eran gusanos con rostro, sierpes con manos, que se contorsionaban, viscosos y atroces seres que parecían retorcerse, palpitar y ensortijarse al erupcionar de sus carnes. Algunos no eran mayores que mi meñique, pero uno al menos era tan largo como mi brazo. ¡Oh, válgame el guerrero! ¡Qué horrísonos ruidos emitían! Pero murieron, debo recordarlo, aferrarme a eso. Fueran lo que fueran, eran criaturas de calor y fuego. Y les plujo el hielo. Ah, no, uno tras otro se aplastaron y contorsionaron y perecieron ante mis ojos. Gracias a los 7, no pretenderé darles un nombre. Eran horrores. La princesa estuvo desaparecida más de un año. ¿A dónde llevó Aérea a Valerion? O mejor dicho, ¿a dónde llevó Valerion a Aérea? Si quieres saber más sobre las diferentes teorías que se barajan sobre dónde Valerion pudo haber llevado a Aérea Targaryen, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho ya y comenta en los comentarios.